Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. El caso de hoy no solo es impactante por su depravación, sino también por la ineficacia de la policía. Esto permitió que un delincuente violento estuviera libre. Durante muchos años continuó su reinado de terror sobre las mujeres de Glasgow. Había tantas pruebas en este caso y tantos momentos en los que esta historia pudo haberse resuelto, que el catálogo de oportunidades perdidas es realmente impresionante. Hoy contamos la historia de la familia Caldwell de Escocia. Emma nació el 31 de enero de 1978. Era la segunda hija de Margaret y William Caldwell. Ella creció en un hogar amoroso y tuvo una infancia feliz. Su madre la describía como encantadora y perfecta. La llamábamos nuestra campanilla de invierno. Emma se interesó mucho por los caballos y llegó a ser instructora de equitación. Sin embargo, la vida de la familia se destrozó cuando la hermana mayor de Emma, Karen, murió de cáncer en 1998. Emma batalló para sobrellevar la pérdida de su hermana y a los 22 años se sentó con sus padres y les dijo que tenía algo que contarles. Al intentar adormecer su dolor, se había vuelto adicta a la heroína. Sus padres estaban en shock. No sabían nada sobre las drogas y no sabían qué hacer ni a dónde acudir por ayuda. Fueron al departamento de emergencias del hospital, pero los rechazaron. Hablaron durante toda la noche y esperaban que la confesión de su hija fuera el punto de inflexión para que ella superara su adicción. Lamentablemente no fue así. Emma continuó usando heroína. Se mudó de la casa familiar a un albergue para mujeres en Glasgow, pero siguió en contacto cercano con sus padres. Ella los llamaba todos los días, su padre la visitaba cada miércoles y su madre la recogía los fines de semana para llevarla a casa a cenar. Sin que sus padres lo supieran, Emma también se había convertido en trabajadora sexual en las calles de Glasgow para financiar su adicción a las drogas. Cada día ella recogía metadona en la farmacia cerca del hostal en la calle Inglefield. El miércoles 6 de abril de 2005, William visitó a su hija a la hora habitual. Sin embargo, ella no estaba allí. A veces, Emma no cumplía con sus visitas, así que esto no fue motivo de preocupación inmediata. Sin embargo, cuando la llamada telefónica diaria se detuvo y su madre no pudo contactarla para la visita del fin de semana, comenzaron a sonar las alarmas en sus cabezas. Emma fue reportada desaparecida el 10 de abril y comenzó una investigación. Se estableció que Emma fue vista por última vez alrededor de las 10:45 p.m. el lunes 4 de abril, mientras se preparaba para ir a trabajar al centro de la ciudad de Glasgow. Durante las próximas 5 semanas, Margarita y Guillermo recorrieron la ciudad día y noche buscando a su hija. Luego, el domingo 8 de mayo, llegó la noticia que tanto temían. Un paseador de perros halló el cuerpo de Emma en una zanja poco profunda, en un bosque remoto cerca de Roberton, Lanarkshire, a 1 hora de Glasgow. Estaba desnuda y había sido estrangulada hasta morir. La investigación por persona desaparecida pasó a ser por asesinato. En los 10 años anteriores, otras 6 trabajadoras sexuales habían sido asesinadas mientras trabajaban en las calles de Glasgow. Aunque no está claro si estos asesinatos estaban relacionados, ninguno de ellos había sido resuelto, y por lo tanto, la fuerza investigadora, la policía de Strathclyde, estaba bajo una enorme presión para resolver este caso. Se convertiría en una de las investigaciones de asesinato más grandes de Escocia, con el oficial principal a cargo de la investigación, el superintendente detective Willie Johnston, convirtiéndose en la cara pública de la investigación. Bajo el nombre de 50 oficiales de policía, tomarían más de 8,000 declaraciones, confiscarían cientos de vehículos y tomarían cientos de muestras de ácido desoxirribonucleico. Fue una operación increíblemente compleja, ya que muchas de las trabajadoras sexuales de Glasgow atendían a cientos de clientes en ese momento. Muchas de estas mujeres a menudo habían sido sometidas a violencia excesiva y se incorporaron detectives adicionales para ayudar con el caso. En mayo de 2005, el rostro de Emma fue proyectado en uno de los edificios altos de la ciudad, con la esperanza de refrescar la memoria de las personas y lograr que más testigos se presentaran. El agente de policía Stuart Hall fue uno de los oficiales que trajeron para ayudar con el caso. Era su primera investigación de asesinato.
Durante la familiarización con todos los aspectos del caso, recordó que se había encontrado un objeto importante, un pedazo de cable, debajo del cuello de Emma. La autopsia mostró que Emma había sido estrangulada y se pensó que este cable había sido utilizado para asfixiarla. Un extremo de este cable era bastante distintivo, ya que había sido dañado, casi como si hubiera sido quemado. Se tomaron declaraciones de otras trabajadoras sexuales en la zona y una mujer le dijo a la policía que Emma tenía un cliente que estaba particularmente obsesionado con ella. Si Emma trabajaba en la calle, este hombre aceleraba y dirigía su camioneta hacia ella cuando se acercaba otro cliente potencial. Él intentaba asustarlos para que Emma pudiera ser solo suya. La mujer continuó detallando cómo, poco antes del asesinato de Emma, este hombre la recogió, la llevó a un área detrás de unos anuncios espectaculares y la agredió sexualmente. Tras escuchar la declaración, el detective Stuart Hall supo que la policía detuvo una camioneta en la zona de prostitución. El conductor coincidía con la descripción del hombre que había agredido a Emma. La camioneta tenía el logotipo de la empresa Alpha Beta Signs, que tenía experiencia previa en letreros de neón. Stewart creía que el cable quemado inusual encontrado con el cuerpo de Emma podría haber sido utilizado para reparar un letrero de neón. Se descubrió que la camioneta pertenecía a un hombre llamado Ian Packer. Ian, quien tenía 32 años en ese momento, era instalador de letreros y fue entrevistado por la policía por primera vez el 22 de junio de 2005. Esto fue 6 semanas después de que se encontrara el cuerpo de Emma. ¿Ian conocía a Emma? No. ¿Frecuentaba él el distrito de luz roja en Glasgow? No. ¿Usaba los servicios de trabajadoras sexuales? No. Antes de ser liberado le tomaron una fotografía y la pusieron en un álbum junto con otros 11 hombres. Se mostraron estas fotos a la mujer, quien había dado detalles sobre la agresión sexual de Emma. Ella identificó de inmediato a Ian. Otras trabajadoras sexuales también identificaron a Ian como un hombre que usaba sus servicios regularmente, casi a diario. Todas dijeron que era un hombre violento. Si no hacían exactamente lo que él quería, se enojaba y se volvía agresivo. Muchas dijeron lo asustadas que estaban de él. Para entonces, varios ya habían identificado a Ian como un depredador sexual violento. La policía confirmó que él estaba obsesionado con Emma, la había agredido sexualmente y que Ian mintió sobre usar trabajadoras sexuales. Lo volvieron a traer para interrogarlo y el detective Stuart Hall quería detener a Ian por el asesinato de Emma. La historia de Ian cambiaba cada vez. Stuart contactó al oficial principal de la investigación, Willie Johnston, y le dijo que creía que Ian ya no era un testigo y que de hecho era el principal sospechoso. Pero le dijeron: no lo detengas, él no es nuestro hombre, suéltalo. La investigación continuó, pero realmente no avanzó. Todas las pistas parecían llevar de nuevo a Ian. En 2006, la policía entrevistó a Magdalena Robinson. Les contó que a los 14 años Ian se hizo amigo de su familia. Ella detalló cómo él la manoseaba y la tocaba y se sentaba en su cama mientras ella dormía. Él continuó agrediéndola sexualmente de manera grave, pero en ese momento nadie le creyó y la acusaron de inventar. Sin embargo, después de que la policía le pidió su declaración, no volvió a saber nada de ellos. También se entrevistó a exparejas de Ian y sus declaraciones, una vez más, mostraron un patrón extremo de abuso físico y sexual violento. Las trabajadoras sexuales tenían el libro de advertencias, donde se alertaban sobre clientes violentos. Ian aparecía en este libro una y otra vez, con detalles proporcionados por diferentes mujeres que describían violencia extrema y agresiones sexuales. A veces se le conocía como Pedro, otras veces como Craig o Juan. Era bajo pero de complexión fuerte, y su falta de higiene personal era tan extrema que muchas de las mujeres creían que era una cuestión de poder. Al ver las fotos, todas confirmaron que sus notas en el libro estaban relacionadas con Ian. Las trabajadoras intentaron denunciar los ataques a la policía, y una de ellas dio detalles sobre cómo Ian había intentado estrangularla. En los meses previos al asesinato de Emma, un guardia de seguridad se acercó a la camioneta mientras ella estaba siendo atacada y logró escapar. Sin embargo, cuando 2 policías la detuvieron mientras huía y ella les contó lo que había pasado, ellos dijeron que no debería haber estado trabajando en esa zona y fue arrestada por prostitución.
El equipo que investigaba el asesinato continuó reuniendo pruebas. Le preguntaron a muchos de los trabajadores si alguna vez los habían llevado a un lugar remoto similar a donde se encontró el cuerpo de Emma. La policía tomó declaraciones de otras 3 mujeres que habían sido llevadas en auto a lo que se pensaba que era el mismo lugar remoto, y luego también a otras 6 que habían sido llevadas en auto a un lugar diferente. Todas fueron agredidas sexualmente, todas identificaron a Ian como su agresor. Una trabajadora, Paulina, describió a un hombre que ella conocía como Pedro, quien la sacó de la ciudad por la autopista y luego la llevó al campo, en medio de la nada. Se detuvo e insistió en que se quitara toda la ropa. Al no obedecer, él se volvió muy agresivo. Ella intentó calmarlo, pero al no tener éxito, accedió a sus demandas. En las entrevistas con la policía, ella mencionó varias veces este lugar remoto. Le mostraron el álbum de fotos y ella identificó a Ian como el hombre que conocía como Peter. El cuerpo de Emma fue encontrado en un bosque remoto, aproximadamente a 43 millas de las calles de Glasgow, donde ella trabajaba. La ruta implicaría conducir hacia el sur por la M74 y luego serpentear por caminos rurales remotos. La policía le preguntó a Paulina si podía recordar la ruta. Siguieron su descripción bajando por un camino con árboles de Navidad a ambos lados, una parada de autobús, una reja plateada, el golpe de una rejilla para ganado. La descripción de Paulina los llevó al lugar exacto en el bosque donde se había encontrado el cuerpo de Emma. Estaba en una zona tan remota que muchos de los detectives tuvieron dificultades para encontrarla. No era un lugar al que pudieras llegar por casualidad, tenías que conocer la zona. Esto parecía ser el avance que el equipo de investigación necesitaba desesperadamente. No había manera de que fuera una coincidencia que Ian hubiera aterrorizado a Pauline exactamente en el lugar donde se encontró el cuerpo de Emma. Parecía que la evidencia ahora era innegable, y el oficial principal de la investigación seguramente estaría de acuerdo en arrestar a Ian. Sorprendentemente, todavía no se presentaron cargos contra el detective Stuart Hall. Nada de esto tenía sentido. Poco después lo llevaron a una sala y le dijeron que ya no debía trabajar en el caso de Ian Packer. También le dijeron que no debía entrevistarlo de nuevo, preguntar por Ian, hablar con las trabajadoras sexuales sobre Ian o intentar reunir más información sobre él. Parecería que los oficiales de mayor rango ya habían decidido la dirección en la que querían que fuera la investigación. La noche que desapareció, la última llamada que recibió Emma fue de un hombre turco llamado Abubekir Onku. La llamada se recibió a las 11:20 p.m. y hablaron durante 76 segundos. Cuando fue entrevistado, Abubekir le dijo a la policía que tuvo un encuentro sexual con Emma y que no la había visto la noche de su asesinato. No le creyeron. Una segunda parte secreta de la investigación del asesinato estaba en marcha. Esto se conoció como Operación Guardián. El hombre que dirigía esta investigación era el inspector jefe de detectives Colin Field. Se estableció que Emma había estado en las cercanías de un café turco en Glasgow la noche en que desapareció. Este café era administrado por un delincuente sexual convicto, Hussein Shobanoglu. Abubekir Onku dijo que nunca había estado en el café ni tenía ninguna conexión con Hussein Shobanoglu. Se sabía que algunas trabajadoras sexuales habían laborado ahí y a veces sufrido agresiones sexuales en ese café. Los oficiales superiores creían que Emma había sido asesinada en el café y ordenaron vigilancia. En un intento de vincular a Abubekir Onku con Hussein Shobanoglu y el café, no se logró obtener pruebas. El caso contra los hombres turcos parecía débil hasta que los forenses hallaron 2 manchas de sangre de Emma en la ropa de cama del café, y los oficiales superiores llevaron el caso al siguiente nivel. Autorizaron el nivel más intrusivo de vigilancia posible, colocando micrófonos ocultos en el café turco e instalando dispositivos de video y audio encubiertos en el lugar. También enviaron a un oficial de policía turco encubierto con la esperanza de que los oficiales superiores obtuvieran las pruebas incriminatorias que necesitaban para avanzar en el caso. Sin embargo, para que el caso eventual contra los hombres turcos se mantuviera en la corte, era necesario que todos los demás posibles sospechosos fueran localizados, entrevistados y eliminados de la investigación. Y eso significaba descartar de manera concluyente a Ian Packer, el hombre con tantas pruebas que apuntaban a su culpabilidad.
En agosto de 2006, al detective David Barr se le dio la instrucción de entrevistar a Ian Packer nuevamente y obtener una declaración que confirmara que Ian conocía a Emma Caldwell. Pero según David, un oficial superior de la investigación, Willie Johnston, le dijo que no importaba lo que Ian Packer dijera, nunca sería acusado en este caso. En la entrevista con el detective David Barr, Ian Packer admitió conocer a Emma y haber usado sus servicios y los de otras trabajadoras sexuales. Afirmó que anteriormente había mentido porque tenía miedo. También dijo que la había llevado al campo, al área donde se encontró su cuerpo. En ese momento, el oficial que lo entrevistaba, Willie Mason, quiso detener a Ian por el asesinato de Emma. Contactaron a Willie Johnston en su casa, quien reiteró su instrucción previa de que Ian no estaba siendo acusado de nada y que lo dejaran ir a su casa. Willie Mason luego consultó esto con el inspector jefe Colin Field, a quien creía que estaba detrás de la decisión. Colin Field dijo que Ian no era un sospechoso, en este caso. Los turcos lo hicieron, a lo que Willie Mason respondió con el mayor de los respetos. ¿Cómo es posible que no sea un sospechoso? Es la única persona que ha admitido llevarla al lugar del asesinato. Colin Field dijo que no hubo una investigación sobre Ian, que Ian no había matado a Emma y que tenía pruebas para demostrar que los hombres turcos habían cometido el asesinato. Unos días después de esto, a Willie Mason le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios. En la investigación quedó claro que la operación secreta Guard y no la operación pública Grail era la que estaba dirigiendo todo. Luego hubo una reunión informativa para los involucrados, donde se les comunicaron los antecedentes de la operación Guard. 4 hombres turcos fueron identificados como los asesinos de Emma en el café turco de la calle Bridge, y cualquier otra persona que hubieran sospechado de estar involucrada debía ser olvidada. Como ya se había encontrado a los asesinos de Emma, se decía que los dispositivos de grabación habían captado a los hombres hablando sobre el asesinato de Emma de una manera que solo los asesinos podrían saber, usando frases como «La trajeron aquí, ¿verdad? Sí, llevaron a la chica hasta el final. ¿La chica alguna vez vino aquí? Sí, ella vino aquí». Sin embargo, ninguna de estas frases podía realmente probar su culpabilidad, así que la vigilancia continuó para asegurarse de que no hubiera nada que pudiera ser cuestionado en el futuro juicio de estos hombres. Necesitaban asegurarse de eso. La confesión de Ian sobre llevar a Emma, Pauline y otras trabajadoras sexuales al bosque remoto, que luego dijo que inventó solo porque la policía lo estaba acosando, no se consideraría verdadera. Ian fue llevado en auto con algunos oficiales y le dijeron que los llevara al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Emma. Ian dijo que no sabía a dónde iban y al preguntarle si ir a la izquierda o derecha respondió: «Tomen a la izquierda». Terminó llevando a los oficiales de policía directamente al sitio remoto, que era tan difícil de encontrar. Sin embargo, cuando regresaron a la estación de policía y se completó el papeleo, le dijeron que era libre de irse, que no volvería a saber de la policía y que siguiera con su vida. Mientras la vigilancia encubierta en el café turco continuaba, sin que hubiera nada que justificara presentar cargos, se tomó la decisión de revisar las miles de horas de grabaciones en un mejor equipo con la esperanza de encontrar algo que se hubiera pasado por alto. En una grabación del 7 de abril de 2006, la policía dijo que escucharon a través de la chaqueta en el casino que mataron a la chica. Cerca del café había un casino donde una búsqueda encontró 2 objetos. Una prenda de ropa que los oficiales superiores decidieron que pertenecía a Emma y un llavero de herradura que podría haber pertenecido a Emma, especialmente por su amor a los caballos. Ellos creyeron que esa era la última pieza del rompecabezas. El 31 de agosto de 2007 se informó que 4 hombres habían sido arrestados en relación con la muerte de Emma y que la policía estaba buscando. Una dirección en Bridge Street en el lado sur de Glasgow y otra en Duke Street en el extremo este de la ciudad. Uno de los hombres arrestados fue Abu Bekir Onku, quien fue entrevistado por el sargento detective Mick McCarran. A Mick se le dio acceso a algunas de las grabaciones encubiertas para la entrevista y le dijeron que habían sido traducidas por los principales expertos en habla turca del país. Abu Bekir seguía reiterando que las traducciones estaban mal y casi se burlaba de Mick, quien para ese momento ya estaba convencido de que Abu Bekir no tenía nada que ver con el asesinato. Sin embargo, los oficiales superiores le dijeron repetidamente a Mick que continuara con la entrevista y, tal como se le indicó al final de la entrevista, Mick acusó a Abu Bekir
del asesinato de Emma. Semanas después, un abogado defensor cuestionó la precisión de las traducciones y la corona pidió a la policía volver a traducir las grabaciones. Resultó que las grabaciones no fueron traducidas por expertos que hablaran turco, sino por otros oficiales de policía de ascendencia turca. Uno admitió fácilmente tener un conocimiento limitado del turco, mientras que el otro tenía estudios hasta el nivel de secundaria. Cuando las grabaciones fueron revisadas por traductores independientes calificados, no se escuchó ni una sola confesión incriminatoria. Habían sido traducidas incorrectamente o citadas fuera de contexto. La conversación sobre pertenencias cerca de un casino en realidad no ocurrió. Nunca se comprobó que la ropa y el llavero pertenecieran a Emma, y las dos pequeñas manchas de sangre encontradas en el colchón podían explicarse fácilmente. Como ya se sabía que Emma había trabajado en la cafetería en ese momento, la investigación, que había costado aproximadamente 4 millones de libras, se vino abajo. Sorprendentemente, en los años siguientes, Ian nunca fue responsabilizado por la policía. En 2018 participó en una entrevista en la que dijo que quería contar su versión de la historia, ya que muchas personas creían que él era un asesino. Admitió usar trabajadoras sexuales ocasionalmente, pero afirmó no ser violento ni rudo con ellas. Negó ser un depredador sexualmente violento, negó haber agredido sexualmente o asesinado a Emma, negó la agresión sexual a Magdalena. Dijo que nunca había estado en el lugar donde se encontró el cuerpo de Emma, y luego dijo que algunas de las mentiras que le dijo a la policía fueron por miedo o simplemente porque lo presionaron para hacer confesiones falsas. Pasarían 4 años y cambiarían las personas en el poder. Para que Ian fuera finalmente acusado del asesinato de Emma, él siguió manteniendo su inocencia. El 28 de febrero de 2024, después de un juicio de 6 semanas y 4 días de deliberaciones del jurado, fue declarado culpable de matar a Emma, además de otros 32 cargos contra 22 mujeres diferentes, la mayoría cometidos después del asesinato de Emma. Fue sentenciado a al menos 36 años de prisión. Esta es la segunda condena de prisión más larga impuesta por un tribunal escocés, solo detrás del mínimo de 37 años dado al asesino de World's End, Angus Sinclair, en 2014. El 7 de marzo el gobierno escocés anunció una investigación pública dirigida por un juez, y el Lord Advocate confirmó que también se planea una investigación criminal sobre la primera investigación policial. Pasarían 17 años para que Ian fuera arrestado por el asesinato de Emma, y no está claro cuántas otras mujeres sufrieron a manos de él durante ese tiempo. Ataques que podrían haberse prevenido si se hubiera seguido la evidencia relacionada con el asesinato de Emma y si se hubiera escuchado realmente a los oficiales que presentaron un caso claro en su contra. Los oficiales superiores involucrados le dieron a Ian la libertad y la capacidad de continuar con su violencia hacia las mujeres. El oficial principal de investigación, el detective superintendente Willie Johnston, se retiró en 2006. El detective jefe superintendente Colin Field se retiró en 2014. La policía de Escocia ha dicho que Emma Caldwell, su familia y muchas otras víctimas fueron defraudadas por la policía en 2005. Por eso lo lamentamos. Muchas mujeres y niñas valientes que alzaron la voz entonces tampoco recibieron la justicia y apoyo que necesitaban y merecían de la policía de Strathclyde. Packer actualmente está cumpliendo su condena en la prisión de Barlinnie después de una investigación inicial realizada por el Sunday Mail. 10 años tras la muerte de Emma, sin el increíble trabajo de investigación de la periodista Samantha Poling, es posible que Packer aún fuera un hombre libre hoy en día. Que Emma y todas las víctimas de Packer descansen en paz. Eso concluye el caso de hoy. Suscríbete si eres nuevo, dale me gusta y comenta abajo. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós, PST. Incluso la ex esposa de Packer ha dicho en una entrevista que Packer intentó matarla hace 9 años. Adiós.